Hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal está yendo el fin de semana? Bueno, recién empieza, ¿no? Hoy ya es viernes y sabes que empieza viendo la tarde de Guinea aquí con todos nosotros, ¿no? Yo no quiero empezar este programa sin antes felicitar a la persona más maravillosa que he podido conocer. Ella es mi mamá, es su cumpleaños mañana, así que mamá, desde aquí te quiero dar las gracias por todo lo que has hecho por mí desde el minuto cero y decirte que gracias a ti soy la persona que estás viendo hoy en día, ¿no? Y ya sabes que me siento muy orgullosa de ti. Gracias por todo lo que has hecho tanto por mi hermano, por mis hermanos como por mí. Así que desde aquí te mando un besito. Bueno, ya saben que en el programa de la tarde disfrutamos de muchísimas cosas, ¿no? Temas de actualidad, de salud. El programa pasado lo pasamos, vamos, en grande, nos pudimos reír muchísimo. Y esta semana, ¿qué les parece si empezamos hablando de salud? En la sección de salud vamos a hablar sobre la anemia. Todos hemos escuchado hablar mucho, ¿no?, de la anemia, pero realmente sabemos qué es lo que lo causa, cuál es su diagnóstico y infinidad de más cuestiones que tenemos sobre esta enfermedad. Pues bueno, para ello, como siempre, a mí me gusta indagar a ver qué es lo que dice la sociedad. Muy poco, pero si es cuestión de anemia, solamente te puedo decir dos cosas. Uno que no come bien y otro que tiene problemas morales. Bueno, la anemia es una enfermedad, ¿no?, que viene por la carencia de sangre en el cuerpo de un ser humano. Dos cosas, comida, salud y problemas. Tal como lo venimos diciendo, que bueno, normalmente si una persona, un ser humano tiene fiebre durante muchos días y no acude a un centro de salud, ¿me entiende?, se le va a ir reduciendo ya la sangre en el cuerpo y así va a tener carencia de sangre en el organismo y eso le va a provocar la anemia. ¿Los niños? Sí, porque no se alimentan bien, su papá no está encargado de ellos, digo yo. Porque llevan ¿cómo lo llamamos? Menos descuido, ¿me entienden? ¿No? Porque a sus madres quizás cuando aparece la fiebre, los niños, eso le pasa desapercibidamente, ¿no?, a sus madres, que no se interesan tanto, y cuando se le llevan a un centro de salud ya obligatoriamente van a aparecer de anemia. Que haga todo lo posible. Sí, para curar a la persona que está enferma. Que sinceramente las madres, tanto las madres como los padres, no tienen que echar un ojo siempre a sus niños, ¿me entiendes? Porque aún hay niños que presentan fiebres y no lo notan sus familiares, ¿me entiendes? Pero cuando está con su madre y su madre está pendiente de él o de ella, ¿me entiendes? No, si le ocurre un caso igual, presenta la fiebre, obligatoriamente le tienen que llevar a un centro de salud para que sepan qué es lo que está provocando esta fiebre antes de que el niño se caiga en el estado de anemia. Bien, hemos oído qué es lo que opina la gente, ¿no?, o lo que cree que puede ser la anemia y qué es lo que lo provoca. Pero bueno, para hablar sobre este tema tenemos a una experta en hematología. Ella es la doctora Tami Mirelis Robaina. Ella es doctora, ¿no?, en el Hospital General de Malabo. Muy buenas tardes, Tami. Buenas tardes. Para nosotros es un placer tenerla aquí hablando de un tema, ¿no?, que todo el mundo conoce, pero realmente usted nos lo va a desgranar y desgranarnos, ¿no?, y decirnos los entresijos de esta enfermedad. Para empezar, quiero preguntarle qué es la anemia. Bueno, la anemia, si lo vamos a definir conceptualmente, no es más que la disminución de las cifras de hemoglobina por debajo de los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud de acuerdo a la edad, al sexo y a la altura. O sea, cuando las cifras de hemoglobina están por debajo de esos parámetros que ya me refería, que están establecidos ya por la Organización Mundial de la Salud, bueno, entonces es que hablamos de anemia. Eso desde el punto de vista conceptual, porque ya después iremos hablando un poquito más, ¿no es verdad?, sobre esta enfermedad. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, las causas de anemia son numerosas. O sea, podemos decir que de forma general la anemia se puede producir porque ocurren pérdidas sanguíneas. O sea, cuando yo creo que antes de comenzar
podríamos hablar muy brevemente de algunos aspectos, porque cuando hablamos de pérdida, dice, bueno, ¿y por qué la pérdida? ¿No es verdad? Claro. La pérdida conlleva la anemia, y es que, bueno, la sangre, que es ese tejido líquido que circula por dentro de nuestro organismo, tiene a su vez varios componentes, y uno de ellos, que es muy importante, es el glóbulo rojo. Dentro de ese glóbulo rojo está la hemoglobina, que juega un papel importante, porque esa hemoglobina es la que transporta el oxígeno a los tejidos. O sea, los tejidos necesitan, ya sea el cerebro, el corazón, los pulmones, el riñón, todos nosotros, todos nuestros tejidos necesitan de la hemoglobina. O sea, necesitan de esa hemoglobina que les lleve el oxígeno para poder trabajar. Y hacer bien y realizar bien sus funciones. Entonces, por tanto, si no hay hemoglobina, falla el oxígeno, el suministro de oxígeno a los tejidos, ¿no es verdad? Y eso es lo que sucede con la anemia. Como está disminuida la hemoglobina, pues no llega suficiente oxígeno a los tejidos. Y digo esto porque me preguntaba sobre algunas de las causas de la anemia, ¿no? Y empecé hablando de las pérdidas porque ya sean crónicas o agudas. O sea, las pérdidas de sangre, ya sean mantenidas, porque no se conozca la causa, porque no se puedan controlar, porque no se acuda de forma adecuada al médico cuando ocurre una pérdida crónica de sangre, ya sea desde el punto de vista ya sea digestivo, o sea por las heces, o pérdidas menstruales más allá de lo habitual, pues conlleva a la anemia. También cuando ocurre una pérdida aguda de sangre, o sea una mujer en un parto que sea difícil, traumático, o que no se haya, un parto que no se haya llevado a cabo en un ámbito hospitalario y no por manos que no sean expertas, puede llevar a una pérdida aguda de sangre, y esto puede conllevar a la anemia. Así también ocurre en algún accidente, en los politraumatizados, en los accidentes graves, ponen entre otras cosas peligro a la vida porque puede haber una pérdida aguda de sangre. También y a esto todavía nos podemos dedicar un poquito más de tiempo, se puede producir por otras múltiples causas que tiene que ver con el modo de vida actual. Así tenemos las anemias nutricionales. ¿Por qué se producen? Porque no tengamos un determinado nutriente o vitamina que nos haga falta para esa hemoglobina. Así están las anemias por deficiencia, o sea, esas son las llamadas anemias carenciales, porque carecemos de esa vitamina o nutriente. Ahí está la deficiencia de hierro. O sea, el hierro es un mineral que está en algunos vegetales y en las carnes, sobre todo en las carnes rojas. Cuando estas no se consumen de forma equilibrada en la dieta o de forma adecuada, bueno, pues conlleva, por supuesto, a la deficiencia de este nutriente y, como usted decía, a la anemia. También está cuando no se consume de forma adecuada otros nutrientes como el ácido fólico y o la vitamina B12. Lo que pasa es que estos dos nutrientes realmente las necesidades diarias son mínimas y las reservas que tenemos en nuestro organismo son suficientes como para que, salvo en estados carenciales severos, se ponga de manifiesto esta deficiencia. La deficiencia de hierro sí es un fenómeno más global, es universal, porque es la deficiencia más frecuente que se puede encontrar. También se puede provocar por infecciones como la malaria. La malaria por Plasmodium falciparum, que es la más frecuente en esta zona de aquí, sobre todo en el niño pequeño, puede provocar anemia que llega a ser en ocasiones severa, con peligro para la muerte del niño. También existen otras causas ya asociadas a otras enfermedades como la tuberculosis, el HIV-Sida, y también por otros mecanismos un poco más complejos que son inmunológicos, que ya sí son mecanismos que dependen su estudio de algún especialista en la materia para poder establecer un poquito más el mecanismo y así diagnóstico y un tratamiento adecuado. Wow. Pero de forma general yo creo que hemos abordado algunas de las causas. Sí, hemos dicho que puede ser por pérdidas de sangre, por una mala alimentación, ¿no? Que le falta algún tipo de nutrientes ahí a esos glóbulos. Infinidad de cosas, vamos, por malaria, por tuberculosis, etcétera, etcétera, y falta de hierro sobre todo. Ya sabemos cuáles son las causas, ¿no? Entonces queremos saber cuáles son las sintomatologías. Yo, por ejemplo, estando en casa, ¿cómo puedo saber que estoy padeciendo anemia o que tengo anemia?
Claro, cómo acudir al médico y... Sí, ¿no? ¿Qué es lo que siente la persona? ¿Cuál es la sintomatología de la anemia? ¿Qué siente esa persona? No sé, dependiendo de qué tipo de anemia, ¿qué es lo que tiene que sentir? Una persona que tiene anemia por una falta de algún componente de nutrición dentro de su organismo, ¿cómo puede saberlo? Sí, de forma general, la anemia se manifiesta por la palidez. Nosotros decimos palidez cutáneo-mucosa, o sea, la palidez en la piel, en algunas mucosas muy específicas, como es en la mucosa conjuntival, en el paladar, en la mucosa de los labios, así como también en el lecho unguial, o sea, en la palma de las manos, sobre todo en el niño pequeño se hace muy visible, así que sobre todo a las madres que estén pendientes a estas manifestaciones, porque cuando vean que su niño sienta cansancio fácil, que es otra manifestación de anemia, que ya no corre con la misma, que no puede ejecutar los mismos ejercicios físicos, me refería, los niños que son muy activos, ¿no es verdad? Que se cansan fácil, que se agotan, que duermen mucho, que no realizan sus actividades físicas de una forma habitual, ¿no es verdad?, a lo establecido, o que sobre todo que exploren la palidez, que aprendan a conocer a su niño para que acudan al médico, como usted exhortaba, de una forma oportuna. Y de una forma oportuna, bueno, ya el médico se encargará de diagnosticar, que podemos hablar brevemente después, si tiene anemia o no. Pero bueno, de forma general, la palidez también se puede acompañar de cansancio fácil, de una debilidad, como casi todos los pacientes refieren, que no es más que la astenia o cansancio. También existen otras manifestaciones clínicas, pero que esas manifestaciones dependen entonces de la enfermedad que acompaña la anemia, porque es frecuente, y me dirán los padres que tienen niños pequeños, que en algún momento vieron o pudieron observar que su niño, cuando tuvo quizás un paludismo complicado, estuvo pálido, pero además con cierta coloración amarilla de la piel. Esto no significa siempre que sea hepatitis, sino que hay algunos tipos de anemias que se acompañan de esa coloración amarilla y orientan al médico de qué tipo de anemia puede ser en ese caso, que es muy importante. Sí, estamos hablando también mucho de los niños, ¿no? Está mencionando mucho la edad, o sea, los niños. Entonces yo quiero preguntarle, ¿qué edades son más frecuentes de padecer anemia? Sí, hacemos mucho énfasis en los niños precisamente porque es el grupo más vulnerable, el grupo más sensible para padecer la anemia. Sobre todo en los niños menores de 5 años. Mira, en los niños menores de 1 año, como es la primera etapa de la vida, ocurren muchos cambios, sobre todo cambios que tienen que ver con su alimentación. Sabemos que es el cambio donde se ocurre el llamado destete, o sea, inicialmente el niño está con lactancia materna, una vez cumplidos ciertos meses de edad, bueno, pues la mamá le retira esa leche materna y comienza a introducir otra serie de alimentos, peligro. Esa edad, por eso es que se plantea que es una de las edades más vulnerables a padecer anemia, porque en el contexto de todos estos cambios que ocurren en la alimentación, o sea, esa sustitución de la leche materna por otros tipos de leche, así como la incorporación de forma paulatina o no de algunos alimentos, pues el niño que en esa etapa de la vida está con un crecimiento acelerado y que esos tejidos están demandando muchos glóbulos rojos y mucha hemoglobina, que dije que era importante para el funcionamiento de los órganos, bueno, pues ahí entonces puede aparecer la anemia. Si a eso le añadimos la presencia o no de otras infecciones frecuentes a esa edad, como son las infecciones diarreicas agudas, las infecciones respiratorias agudas a repetición y o la presencia de paludismo, bueno, pues ese niño tiene todo lo necesario para que sea más vulnerable a padecer de anemia. Sobre todo esa etapa de la vida, pero de forma general los niños menores de 5 años. También se plantea que los adolescentes, sobre todo la adolescente mujer, es muy sensible a padecer de anemia, porque la adolescente mujer, además del crecimiento normal que tenemos todos en la adolescencia, comienza a sufrir las pérdidas menstruales. Entonces ahí pierde sangre, pierde hierro y entonces está vulnerable por esta razón. Claro, de hecho muchos médicos suelen recomendar, ¿no?, a las niñas adolescentes algún suplemento para que así pues no pueda correr el riesgo de padecer anemia o tenga bajo algún tipo de nutrientes. Sí, eso es muy importante, esa asesoría nutricional
que a veces parece hasta sencilla, pero que importante es, porque cuando ocurre esto y no se toman en cuenta estas orientaciones nutricionales y o de dietéticas, puede aparecer entonces la anemia, porque lo que ingerimos no está acorde con las pérdidas que tenemos. Y sobre todo la mujer embarazada. La mujer embarazada es muy vulnerable también a padecer su cuerpo trabaja el doble, consume el doble de hierro. Claro. De hecho, en el programa de hoy, en nuestra sección de nutrición, vamos a hablar sobre la nutrición para embarazadas. Así que le invito a que lo vea. ¿Cómo se diagnostica la anemia? Bueno, la anemia como tal, su diagnóstico inicial es bastante simple. O sea, simplemente con un estudio o un examen de la hemoglobina, pues ya el médico puede determinar si el paciente tiene o no anemia, porque cuando se indica la hemoglobina, como dije que partíamos del hecho de que es la disminución de las cifras de hemoglobina, bueno, como están disminuidas, ya entonces estamos frente a un caso de anemia. Ahora, el resto de esto es para el diagnóstico de anemia, porque el resto de los complementarios o la analítica que el médico indica, sí ya tiene que ver con la causa de la anemia. Ahí tenemos el hemograma completo, que da un valor importantísimo al médico porque orienta sobre el tipo de anemia que puede tener el paciente. También están otros estudios ya más especiales con respecto a la causa. Si sospecha un paludismo, bueno, pues indica una gota gruesa. Además, para saber si tiene paludismo complicado con la presencia de anemia. Los test específicos que habitualmente vemos en urgencias y en otra institución de salud, si son para el diagnóstico de otras enfermedades que pueden o no estar asociadas de anemia. Para el diagnóstico de anemia, de forma general, como dije, la hemoglobina, el hemograma, ya estudios más específicos como es el conteo de reticulocitos, la lámina periférica y así otras investigaciones más, la electroforesis de hemoglobina, el test de falsiformación. Infinitas, ¿no? Sí, menciono sobre todo esta porque sé que sobre todo en mi consulta, ¿no? Y lo veo que el test de falsiformación es algo que lo dominan mucho los familiares, así como el personal sanitario también. De hecho, ¿cuál es el tratamiento de la anemia? Bueno, como hablamos de que existen diversas causas para que pueden provocar anemia. Sí, con que nos diga las 3 causas principales. Sí, bueno. Vamos a intentar resumirlo. No, pero lo más importante es eso, que como existen diversas causas, el tratamiento, por tanto, no es único. Claro. El tratamiento va a depender entonces de la causa y en eso insistimos bastante. Es importante no solamente conocer si existe o no anemia para el médico, sino, y en eso nosotros insistimos siempre, que el médico además tiene que investigar la causa que provocó la anemia para entonces indicar un tratamiento adecuado. Cuando no se trata de forma adecuada la causa, pues entonces no estamos tratando la anemia. Pero bueno, en fin, como hablé de las anemias nutricionales o anemias carenciales, ahí el tratamiento, o sea, si hay una deficiencia de hierro, el tratamiento está encaminado a un tratamiento con suplementos de hierro, en caso de que sea una anemia crónica. Porque si es una anemia que es una anemia aguda, o sea, una anemia por pérdidas de sangre aguda, ya sea por un politraumatizado, por una mujer que perdió mucha sangre en el parto, o un niño con un paludismo grave complicado con anemia, pues el tratamiento número 1 de esa anemia es la transfusión sanguínea, o sea, la transfusión de sangre. Justamente de lo que usted acaba de hablar, sobre la transfusión, para hacer una transfusión hace falta donar sangre, ¿no? Entonces, estos folletos que nos ha traído por aquí, no sé si las cámaras, mis compañeros lo pueden recoger bien. Estos folletos, ¿qué nos puede hablar sobre la transfusión de sangre? ¿Está habiendo muchos donantes aquí en Guinea Ecuatorial? Bueno, como tal, donantes dirigidos, sí. Pero nosotros lo que estamos tratando es de que exista mayor cantidad, un mayor número de donantes voluntarios. O sea, para transfundir hace falta sangre. La sangre no se fabrica, no se inventa. La sangre la única forma de obtener una sangre y sobre todo una sangre segura y que esté oportuna en el momento que la necesitemos es ir a donar sangre y esa donación es totalmente voluntaria. O sea, nosotros tenemos que tener nuestra convicción
de que donar sangre es algo altruista, es voluntario y además es muy importante para la sociedad porque salvamos vidas y salvar vidas es importante. Yo creo que debe ser algo inherente a cada uno de nosotros. Así que os invito a todos, todo aquel mayor de 18 años que esté sano, que no padezca de ninguna enfermedad como hepatitis B, hepatitis C, sífilis o HIV y SIDA, que por favor, si tiene algún interés y quiere contribuir en algo con la sociedad, ¿por qué no?, que vaya al Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Malabo. Ahí os estamos esperando a todos para que donen sangre. Porque como dije, la sangre no se fabrica. La única forma de tenerla es a través de la donación de sangre voluntaria. ¿Por qué voluntaria? Y usted me decía si hay muchos donantes o no. La donación de sangre voluntaria, como dije, es la forma de obtener una donación de sangre, es la más segura. Y es la que hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud recomienda a todas las naciones. De hecho, una vez que una persona se decide a donar sangre, va al centro de donación y se le hace una analítica o... ¿Cómo entonces ustedes saben si esa persona está sana, si sirve para donar sangre? Sí, muy buena pregunta. Bueno, nosotros, como dije, parto de esos criterios generales, ¿no? Ahí está una consulta especializada. O sea, primero, una vez que esa persona se dirige a donar, porque entiende que puede donar sangre, bueno, pues al llegar se le da un cuestionario con una serie de preguntas para que él rellene. Ahí se le hacen una serie de alertas, o sea, ahí se le informa sobre algunas enfermedades que son estas que hablé anteriormente, que sí ya condicionan que no puede ser un donante. Él, si las conoce, bueno, él tiene el derecho, ¿no es verdad?, de su obligación de no donar sangre en esa condición, pero existen otra serie de requisitos o de preguntas a rellenar. Una vez que rellenó el cuestionario establecido, pasa a una consulta, que hay un especialista en la materia, donde ya es una consulta totalmente en un ámbito muy confidencial y privado, donde ya analiza ya al detalle algunas otras cuestiones con respecto a su estado para la donación de sangre. Si todo está bien, entonces pasa a la sección de extracción y entonces se le realiza la analítica, una analítica bastante completa porque estamos hablando de una sangre segura. Claro, ya saben todos aquellos que nos están viendo que han de donar sangre porque no sabemos en qué momento incluso nosotros mismos podemos necesitarlo. Acudir al Hospital Regional de Malabo y allí en el centro de donación le van a hacer las pruebas pertinentes que tengan que hacerle y va a poder donar sangre. Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Malabo. Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Malabo. Doctora, no sé si usted quería dar un último mensaje a todas aquellas personas que nos están viendo sobre el tema de la anemia, pero eso sí, muy cortito, porque ya saben que en la televisión el tiempo apremia. Sí, no, yo creo que el mensaje más importante es que una vez que crea que su niño o que pueda él tener o esa persona tener anemia porque se encuentra pálido, porque alguna otra persona le dijo que se encontraba pálido o tenía mucha debilidad, que no tengamos miedo, que acudamos rápidamente al médico porque un tratamiento, o sea, las enfermedades son prevenibles. La mayoría de las causas anemias se tratan. La mayoría. Existe un otro grupo que no, pero la mayoría se trata. Si acudimos a tiempo, pues por supuesto el tratamiento es más eficaz y acudir a tiempo creo que es importante siempre al médico. Y además que salva muchísimas vidas. Bueno, pues muchísimas gracias por haber acudido. Esperamos tenerle ahí, o sea, otro día, porque nuestro lema aquí en el de la tarde es que queremos que todos los espectadores que nos están viendo al otro lado de las pantallas tengan una salud de hierro, ¿no?, para que así puedan estar con nosotros todos los viernes. Muchísimas gracias. Bueno, me están pidiendo paso a nuestra sala de maquillajes. Hola, muy buenas tardes, Diana. Aquí en el set de maquillaje estoy con Consuelo. Hola, Consuelo. ¿Qué tal te sientes al ser invitada de aquí y de qué nos va a hablar? Hola, buenas tardes. Yo soy Consuelo. Es la primera vez que me invitan aquí en este plató y les voy a hablar todo lo que es el spa de Sofitel Sipopo Malabo Legov, todos los tratamientos, todo lo que hacemos ahí en el spa. Muchas gracias, Consuelo. Y Diana, en unos minutos es toda tuya. Muchísimas gracias, Gecolia. Ya he visto que tienes ahí a una masajista, ella es Consuelo. Y vamos, yo quiero que me diga todos esos trucos, ¿no?, que se aprende en los spa y cuáles son los masajes que se suelen dar, porque vamos, yo necesito uno, pero bien dado. ¿Qué les parece si vamos con la sección de actualidad?
Hoy en la sección de actualidad vamos a hablar de la importancia de los semáforos. Para todo ello quiero que veamos el siguiente vídeo. Bueno, los semáforos están para cumplir cierta función, ¿no? Que es darle preferencia al peatón y darle preferencia una vez más a los coches. Es decir, cuando tienen que pasar un coche, el semáforo le indica al coche cuándo tiene que pasar y cuándo tiene que pasar el peatón. Es decir, esta es la función que desempeñan los semáforos en las vías públicas. Bueno, digamos que yo me siento más o menos un poco más seguro encontrándome en una zona semaforizada cuando yo trato de atravesar la calle. ¿Por qué? Porque bueno, el semáforo está para eso, primero para alertar a los peatones, como también a los automovilistas, para dar a los dos la prioridad de paso o no. Bueno, ya hemos visto, ¿no?, qué es lo que están opinando los ciudadanos sobre la importancia del semáforo. Para todo ello tenemos a una persona muy especializada en este tema. Él es el señor Francisco Messier Obama Afán. Es consejero de la Presidencia en materia de tráfico y seguridad vial. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para nosotros es un placer que haya aceptado nuestra solicitud, ¿no?, de que venga aquí a informar a todos los ciudadanos sobre la importancia que tienen los semáforos y todas las demás señales que podemos encontrar en la vía. Gracias por la invitación. En primer lugar, quería empezar preguntándole, a ver, ¿cuál es la función de los semáforos, ¿no? ¿Qué importancia tienen los semáforos? El semáforo está hecho para encauzar el tráfico. Es decir, el semáforo hace la función que hace un agente de tráfico. Abrir vías, cerrar otras, dejar para que pasen los peatones, abrir otras vías para que pasen los vehículos. En resumen, es la función que tiene el semáforo. Hemos visto que se están instalando muchísimo más semáforos aquí en la ciudad. Tenemos un claro ejemplo, ¿no?, en la avenida Hassan II, en el que podemos ir viendo poquito a poco cómo la circulación va mucho más, mejor fluida por estos semáforos que están incorporando. ¿Cuáles son las características que debe tener una vía para que se decida, ¿no?, que debe tener semáforos? Bueno, para que se piense colocar, semaforizar una vía, eso va en función de la concurrencia, de la gente que habita en la zona. Naturalmente, una vía donde no hay gente viviendo en las cercanías, en los lados, no hay necesidad de semaforizarla, pero una vía que tiene bastante población alrededor, esa población tenderá a cruzar y es importante semaforizarlo. Ahora, hablando de cruzar, se me viene a la cabeza, ¿no?, los pasos elevados. ¿Por qué cree usted que la gente, en vez de utilizar esos pasos que están hechos para los peatones, ¿no?, para poder evitar accidentes, la gente no los utiliza? ¿Por qué cree usted que es eso? Bueno, el que la gente utilice los pasos elevados no deberían no utilizarlos. Los han hecho para que se utilice. Otra cosa es que sean cómodos o viables. Por ejemplo, hay gente impedida que va con muletas o que vaya en silla de ruedas, o mujeres o familias que arrastran un carro de bebé. Es evidente que esa gente no pueda escalar para cruzar los pasos elevados, pero los pasos elevados están para utilizarse. Otra cosa es si son viables o si son muy útiles. Volvamos otra vez a los semáforos. Usted me ha dicho que se deben poner en aquellas vías en las que estén habitadas, ¿no?, con mucha población. ¿Y qué ocurre en aquellos cruces en los que transitan muchísimos vehículos, pero hay muy poca población en esas partes, y además que hay cruces peligrosos? Bueno, se referirá a rotondas o simplemente intersección de vías. En todo caso, bien sea una cosa o bien sea otra, es importante semaforizar. ¿Por qué? Porque en una intersección, tanto los vehículos que vienen
de una vía, que los que pasan por la transversal, semaforizarlo ya da el tiempo para que puedan pasar unos, cierra para que no pasen los otros, y eso ayuda para que el tráfico sea fluido. De ahí la importancia a semaforizar las calles. Al igual que me imagino también los semáforos delante de las escuelas, ¿no? Naturalmente, naturalmente, y más aún porque en las escuelas los niños tienen movimientos casi, diríamos, involuntarios, imprevisibles. Por eso, frente a las escuelas, aparte de los semáforos, también es muy importante la presencia de los agentes. Sí. Sobre todo a las horas de entradas y salidas del colegio. Ahora que ha hablado usted de la escuela, sabemos que dentro de poco va a empezar el curso lectivo, ¿no? Y solemos ver durante el periodo de clases que hay muchísimos vehículos que llevan de pasajeros a 7 niños, a 6 niños. ¿De qué manera se puede frenar este tipo de casos, ¿no? Porque es un peligro tanto para los niños como para el resto de personas que está transitando por las vías. Naturalmente, los vehículos están hechos y concebidos para la carga de cierta cantidad de gente. Un vehículo que está habilitado para 5 plazas no es normal, ni legal, ni concebible que cargue 8, excepto, no digo de 8, por ejemplo, un vehículo de 5 plazas puede cargar 6 niños, pero no quiere decir que cargue 6 niños más 5 adultos. ¿Me explico? Sí. Una plaza, y eso es legal. Un vehículo con capacidad para 5 plazas puede cargar hasta 7. Estando dentro del vehículo 2 adultos y 3 niños o 4 niños. Tampoco es tan bueno. ¿Por qué? Porque los vehículos están provistos actualmente de cinturón de seguridad. Quiere decir, si un vehículo que tiene 5 cinturones de seguridad carga a 6 personas, una de las personas sin un cinturón de seguridad, esa persona ante un frenazo brusco, un imprevisto, esa persona no y seguirá proyectada y podrá crear una situación de grave peligro. ¿Hay algún tipo de sanciones para la gente que suele ir con este tipo de exceso de ocupantes en el vehículo? Estamos trabajando sobre esos aspectos. Es súper importante que un vehículo cargue lo que tiene que cargar y cargue lo que debe cargar. Digo en ese sentido porque hay muchos vehículos que están concebidos para la carga de mercaderías, mercancías, pero que ahí la población o los conductores cargan entre personas y mercancías o mercaderías. Eso conlleva a un riesgo tremendo, un riesgo muy grande ante un accidente o ante un simple frenazo brusco. La mercancía o la carga se proyectará contra los ocupantes y eso crea un peligro añadido. Sabe que hemos empezado hablando de los semáforos. Quería saber de qué manera se puede multar a una persona que se ha saltado un semáforo si realmente no hay ningún radar, ningún tipo de dispositivo que se le pueda hacer reconocer a ese infractor. Nosotros estamos trabajando, empezamos a trabajar, un ejemplo, hoy. Ayer hicieron los que llegaron ayer y nosotros estamos hoy. Trabajaremos para que los que estén mañana puedan continuar lo que estamos haciendo nosotros hoy. Hay deficiencias en el sistema o en la institución que hoy por hoy no la podemos suplir. De entre la deficiencia, puedo relatar lo que me está diciendo usted. Es decir, una persona que salta un semáforo en rojo es una falta grave o muy grave. ¿Por qué? Porque el que salta un semáforo, a lo mejor, en la vía transversal está viniendo otro vehículo y hay una colisión. Si no hay un agente que pueda cerciorar que esa persona ha saltado un semáforo, es un poquito difícil que se le multe al infractor. Pero estamos trabajando de alguna manera para que haya más agentes en la vía y eso ayudará a que la gente, con la presencia de los agentes, frene un poquito en la comisión de las infracciones. Hay otro tema que está causando muchísima inquietud, ¿no? Y la gente quiere saber, es sobre el tema de la ITV. Se supone que los coches deben pasar la ITV.
pero vemos circulando vehículos en mal estado, ¿no? Alguno que le falta el retrovisor, otros que a lo mejor el sistema de frenado va fatal, las luces de señalización ni siquiera funcionan, no sabe si es que va a girar a la izquierda o a la derecha. ¿Se va a tomar algún tipo de sanción o se va a hacer obligatorio el pasar la inspección técnica al vehículo? Naturalmente, la inspección técnica de vehículos es una criba, es una forma de filtrar los vehículos que pueden circular o no en la vía pública. El sistema se ha instaurado y hay en la estación de inspección técnica también está montada. Lo que pasa es que hay aspectos que se tienen que limar, arreglarlos para que los vehículos que pasan la ITV realmente, si no lo pasan, no puedan circular. Se está haciendo y estamos en vía de mejorarlo. O sea, todo va poquito a poco, ya estamos viendo que el gobierno, ¿no?, está haciendo una buena labor. Muchísima. En el que poquito a poco se van a ir modernizando un poquito todo este tipo de cosas. Sí. Hay una pregunta que sí que le quiero hacer y quiero que me conteste, y es ¿qué opina de la circulación en Guinea Ecuatorial? La circulación en Guinea Ecuatorial es un asunto bastante crítico. ¿Por qué? Porque generalmente se conduce muy mal. Se conduce muy mal, incluso gente que conducía bien, viendo cómo se conduce, acopla a esa manera de conducir, cuyo acto es malísimo, es ilícito, es anormal. Naturalmente debería conducir una persona que tiene aptitudes físicas y psíquicas para poder conducir, habiendo adquirido las enseñanzas de la ley, del código de circulación, habiendo estudiado, pasado por autoescuelas, habiendo aprobado el examen en tráfico. Pero hay gente que anteriormente no habían autoescuelas anteriormente, ahora las hay. Entonces, lo que pienso que se tiene que hacer es la gente que infringe las normas, multarles. Llegado a una cantidad de multa, a esa persona se le retira el carnet. Pienso, yo creo que eso puede dar efecto. Pues sí, la verdad que sí, porque es un sistema que de hecho se está haciendo en otras partes del mundo y está dando efecto porque vas concienciando a la persona, ¿no?, que debe conducir de una manera segura y que no ponga en peligro a los demás. E incluso, sin llegar a retirarle el carnet, depende de una cantidad determinada de infracciones que cometa un conductor, se le debe invitar a hacer cursos de reciclaje, es decir, por ejemplo, una semana que esa persona vaya a una autoescuela o simplemente al departamento de tráfico en el Ministerio de Interior y se le imparta clases de educación vial. Eso ayudaría mucho. Claro, porque hay muchísimos que se escudan diciendo que es que no, las infraestructuras han cambiado, el país está desarrollándose y la conducción de antes no es la misma que tenemos ahora. Tampoco tenemos los vehículos que teníamos antes. De modo que no pueden escudarse en eso, de que lo que había antes no es lo que hay ahora, los vehículos tampoco son los que habían antes, de modo que se tienen que adaptar a la actualidad. Claro, ¿sabe de hecho lo que yo he escuchado mucho en la calle? No. Eso que dicen, aquí en Guinea Ecuatorial conducir es como estar en la selva, la ley del más fuerte, quien llegue antes es el que tiene la prioridad. Tampoco llegaría a tantos extremos, porque no quiero hacer una comparación, pero yo creo que actualmente en la zona conducimos mejor que todos los países de la zona. Eso no quiere decir que nos debamos conformar. Siempre tenemos que tender a ser los mejores. Si podemos mejorar el tráfico y hacerlo y conducir aquí mejor que incluso en Europa, ¿por qué no podemos hacerlo? Pues sí, además que si todos ponemos un poquito de nuestra parte, un granito al final, ¿por qué no poder tener la mejor conducción aquí en Guinea Ecuatorial? ¿Por qué no? Muchísimas gracias, señor Francisco. Para mí ha sido un placer tenerle y sobre todo poder haberle podido aclarar todas esas dudas que tiene muchísima gente ahí detrás de nuestras pantallas. Y ya sabe que estamos a su disposición y esperemos que usted también esté a la nuestra. Yo estoy a vuestra entera disposición. Somos sirvientes del Estado y el Estado son la población. Si hay algo que yo pueda colaborar de alguna manera, estaré disponible. ¿Sabe qué? Me ha dado una idea. ¿Cuál? Lo que quiero es que le lance un mensaje a todas las personas que le están viendo, a ver de qué manera le puede concienciar.
Bueno, el tráfico somos todos. En función de cómo conducimos, la población y la circulación va mejor o peor, o mal o bien. Entonces es recomendable que todo el mundo conduzca debiendo conducir y se respete a los contrarios. No es plan. El mejor conductor no es el más fuerte. El mejor conductor es el que respeta la norma de circulación y debemos hacerlo todos. Pues después de este consejo, ¿no?, que nos ha dado el señor Francisco, bueno, ¿qué os parece si hacemos una pequeña pausa, nos refrescamos un poquito y más tarde hablamos de spa?